Doctor, disculpe, ¿puede ampliar más su pantalla? Científica que se realiza para identificar enfermedades o dolencias que se encuentren localizadas en estas estructuras, ¿no? La exploración de la cabeza y el cuello, vamos a utilizar los procedimientos semiológicos de inspección, palpación, percusión y en algunos casos de ocultación, depende de la estructura que vamos a evaluar. Si la información que recabamos en estas regiones al examinar, junto con la información de los antecedentes y el examen físico general, probablemente nos acerquemos a determinar el diagnóstico que corresponde a este paciente, ¿no? Para ello nosotros necesitamos ciertos requisitos para realizar el examen. Mínimo tener pues una linterna de bolsillo o un depresor de lengua. Lo otro es la posición tanto del paciente como del médico. El paciente primero debe estar sentado en una silla o de repente en la camilla, ¿no? Y con los brazos a los lados. Y el médico debe estar en la mejor posición, generalmente en el lado derecho, para poder hacer la evaluación. El ambiente debe ser un ambiente bien iluminado, lógicamente que haya privacidad e higiene en todos los muebles, ¿no? Y debe haber comodidad tanto para el médico como para el paciente. Evitar las corrientes de aire también, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con el paciente. Después tenemos que explicarle al paciente lo que le vamos a hacer, el procedimiento o el examen y la región que vamos a examinar. Siempre decirle que en realidad el examen no le va a ocasionar ninguna molestia, ¿no? Y en todo caso, si se sintiera algo, pues que lo comunique, ¿no? Sí, lo que vamos a pedir es, por ejemplo, a la persona que nos indique si hay alguna zona de lo que vamos nosotros a examinar, si hay algún dolor, algo, para evitar que al examinar le podamos exacerbar eso. Bien, en la región de la cabeza y el cuello vamos a examinar el cráneo y el cuero cabelludo primero, la cara después, los oídos, los ojos, las fosas nasales, la cavidad oral y finalmente el cuello. Se han hecho muchas medidas, como dice así, la clasificación del cráneo según su formación genética. Acá lo que prima son las medidas, de hecho, ¿no? Tanto el ancho como la longitud del cráneo. Y esto puede dar de hecho va a dar una clasificación que es la que tenemos acá, ¿no? El mesocéfalo, que es considerado como aquel que posee una medida normal, es decir, su desarrollo y crecimiento no ha padecido ni dilataciones, ni aplanamientos, ni tampoco alargamientos, o sea, no se encuentra ninguna alteración en ese sentido, ni a lo ancho ni a lo largo, y por lo tanto es lo que se considera como un cráneo normal. El cráneo dolicocéfalo es el que presenta huesos parietales hundidos prematuramente, y esto genera que el cráneo sea alargado y estrecho, una condición, digamos, que impide el apropiado crecimiento lateral del cráneo, ¿no? Y el brachiocéfalo es el que sufre un estancamiento en el crecimiento, sobre todo longitudinal, es decir, que no puede expandirse de manera adecuada, lo que provoca que la parte posterior y superior luzcan plana y que la cabeza tome una forma ancha y corta. ¿Qué vamos a evaluar en el cráneo? Si no se encuentra ninguna alteración después del examen, nosotros vamos a informar que es un cráneo normocéfalo y atraumático. Pero, ¿qué tenemos que buscar al examen? Primero, debemos buscar asimetría, es decir, dividimos el cráneo en dos mitades y
vamos a comparar, por decir, el lado izquierdo con el lado derecho, ¿no? Y buscar asimetrías, buscar deformidades, signos de traumatismo, laceraciones, secuelas de traumatismo también. Ahora, la forma del cráneo puede variar según la edad, según la raza y según el sexo. ¿Qué causas hay de malformación? Se menciona, por ejemplo, como ven acá, los trastornos congénitos, ¿no? Los traumas, los tumores cerebrales, infecciones del cuero cabelludo, hematomas, cáncer de la piel del cuero cabelludo o de la piel del cráneo, y la hidrocefalia, ¿no? Que son malformaciones que podemos encontrar. Palpar para sentir la forma y la deformidad, buscar zona de sensibilidad o de tumefacción. Y los individuos con traumas hay que tener en cuenta la dimensión de qué tanto es la laceración, qué características tiene el hematoma respecto al tamaño, su localización, ¿no? Y en las fracturas ver si hay depresión del cráneo, ¿no? En el examen del cuero cabelludo, que ya algo hemos visto cuando hemos visto el sistema piloso, tenemos que observar, según el sexo, el examen se debe realizar por segmento. Si tenemos que mover el cabello porque es muy largo, como puede suceder en las mujeres, hay que hacerlo de partes, ¿no? En partes, no todo el cabello, buscando lógicamente lesiones del cuero cabelludo. También vamos a ver el color, que puede ser negro, rubio, blanco, etc. Lo que hay que distinguir aquí es si es un color natural o es un color producto de utilización de tintes, ¿no? La forma puede ser lacio, crespo, ondulado, ¿no? El tamaño puede ser largo o corto. La distribución, bueno, en las mujeres la distribución tiene una distribución en arco que se ve en la parte del hueso frontal, y en los hombres tiene los entrantes a los lados, ¿no? La elasticidad se estira y se vuelve a su longitud natural. La implantación puede ser buena, puede ser regular o puede ser mala, ¿no? Significa que nosotros, al tratar de examinar el cabello y pasar entre los dedos, pues se cae fácilmente si es mala, ¿no? Si es buena, no deben salirse los cabellos, ¿no? Salvo que la tracción que se haga sea muy fuerte. El brillo presente por la seborrea que produce el folículo, ¿no? Que al inicio efectivamente le da cierta apariencia, bueno, saludable al cabello, pero que cuando, por ejemplo, si uno no se lava el cabello, la seborrea comienza a invadir el cabello más intensamente, incluso llega a formarse, a pelmazarse, como le dicen, ¿no? Como placa se va formando el cabello. La textura, que puede ser grueso, puede ser fino, ¿no? Y la fragilidad, aspereza, que puede ser quebradizo y seco, por ejemplo, se ve en el hipotiroidismo, extra fino y suave en el hipertiroidismo, ¿no? Siempre hay que examinar el cabello en pequeñas porciones para detectar alteraciones, tanto del cabello como del cuero cabelludo, ¿no? Porque si solamente lo vemos a lo lejos, ¿no? Pues no vamos a detectar lo que puede estar alterado dentro. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el examen de la cara. En el examen de la cara vamos a buscar que la asimetría facial, o sea, igual dividimos, así como el cráneo lo hemos dividido en dos, seguimos por la línea media y dividimos la cara en dos hemicaras, y vamos a comparar la hemicara izquierda con la hemicara derecha, ¿no? Vamos a ver el color de la piel, la distribución del vello facial, ¿no? Vamos a palpar las estructuras óseas como el hueso temporal, el hueso frontal, los malares,
el hueso de la mandíbula, vamos a palpar la articulación temporomaxilar e incluso le pedimos al paciente que cierre y abra la boca para poder ver cómo funciona la articulación temporomaxilar y si hay de repente alguna alteración. También vamos a palpar el tejido celular subcutáneo, vamos a ver los músculos y buscar la presencia de ganglios o de masas o algunas otras alteraciones. También nos vamos a ayudar de lo que es los movimientos faciales. Le vamos a pedir, por ejemplo, al paciente que haga una simulación de una sonrisa, ¿no? Y para ver si los músculos se mueven simétricamente. Le pedimos que frunce el ceño, que levante las cejas, abrir y cerrar los ojos para ver los párpados, cómo se mueven simétricamente, evaluar los surcos frontales, las líneas de presión y que los movimientos sean simétricos para descartar cualquier alteración. Como hemos dividido la cara en dos, de hecho vamos a evaluar algunos trastornos que se puedan encontrar. Manchas, por ejemplo, que pueden ser en un lado o en ambos lados. Erupciones, igual, que sean tanto a la izquierda como a la derecha. Cicatrices, la palidez, que lógicamente debe cubrir toda la cara. Si es en un solo lado, pues traduce una afección local, pero una palidez generalizada no puede traducir una anemia, ¿no? La cianosis, igual, ¿no? Vamos a ver la coloración azulada que puede tomar la piel, siempre y cuando obviamente no sea tan intensa, ¿no? Porque en ese caso pues el paciente probablemente esté en una situación de un apremio respiratorio y necesite ser evaluado de emergencia. La rubicundez se puede presentar, por ejemplo, cuando el paciente hace fiebre a veces, ¿no? O hace ejercicio, ¿no? Y el aumento de la circulación va a producir una coloración rojiza de la piel de la cara, ¿no? La ictericia, que es ese color amarillento que adquiere la piel también como producto de la acumulación de bilirrubina en el organismo. El edema facial, que puede ser total o puede ser parcial. El exantema. Algunas alteraciones desde el punto de vista neurológico, como por ejemplo una parálisis de la hemicara, que puede ser izquierdo o derecha. Una tosis palpebral, igual, que puede ser izquierdo o derecha, ¿no? La caída del párpado, ¿no? Y las lesiones que se puedan apreciar de los labios, ¿no? En el examen de las cejas y pestañas, vamos a ver, hay varios aspectos que evaluar aquí, ¿no? La cantidad y distribución del vello. Primero, la presencia. Vamos a hablar de las cejas. ¿Están las cejas, las dos? Una de repente está más poblada que la otra, o las dos son más o menos simétricas, ¿no? La densidad, si las cejas son abundantes, escasas, o hay pérdida de vello en el sistema piloso en alguna de ellas. Parcial o total, no lo sabemos. La distribución que hay en todas las áreas de la ceja, si es uniforme o tiene zonas despobladas, si ésta se extiende más allá del ángulo del ojo, que puede ser sujetiva a hipotiroidismo en algunos casos, como está despoblada, lógicamente, ¿no? La pérdida de vello, que puede ser total o parcial, la porción lateral de la ceja, o a veces se puede asociar a ¿cómo se llama?, a hipotiroidismo. También hay otras condiciones como la dermatitis atópica o lupus, la pérdida total o en parche, que puede indicar alopecia areata, la tricotilomanía, manía de arrancarse el pelo o las cejas, o ser secundaria a enfermedades sistémicas como el lupus, la sífilis o la lepra. Las características del vello, el color, si es un color uniforme, acorde con el color del cabello, o de repente hay una canicie prematura que puede afectar las cejas. La textura, si es fino, grueso, si es quebradizo. La dirección, el crecimiento normal
pelo de las cejas, ¿no? La implantación, las lesiones de las cejas, ¿no? Si hay erupción, descamación, enrojecimiento o cicatrices en donde va a haber pérdida probablemente del cabello, ¿no? También hay aspectos a evaluar en las pestañas, ¿no? Por ejemplo, su cantidad y distribución, la densidad, de hecho su presencia también, que sea simétrica en ambos, ¿no? Puede haber pérdida de algunas zonas, ¿no? Total o parcial, en uno o en ambos párpados, ¿no? Eso hay que ver, porque si a veces por la blefaritis crónica, los tumores o quemaduras puede perderse las pestañas, ¿no? Puede haber alopecia también, se ven los casos de lupus o de sífilis, la pérdida total de la pestaña, ¿no? Vamos a ver la longitud del vello también, ¿no? El grosor, si son finas o gruesas, el color, si es uniforme, la dirección. Se habla, por ejemplo, de triquiasis cuando las pestañas crecen hacia adentro de la zona de la córnea, sobre la conjuntiva, y causan irritación, incluso hasta en algunos casos posible daño ocular, ¿no? La distiquiasis, que es una doble fila de pestañas con la fila posterior creciendo hacia el ojo. La ptosis de las pestañas, es decir, las pestañas están desviadas hacia abajo, y si son las de arriba, lógicamente tienden a cubrir la pupila, ¿no? Bien, las lesiones en el borde del párpado y la base de las pestañas. Tenemos enfermedades como por ejemplo la blefaritis, que es una inflamación del borde palpebral que puede causar enrojecimiento, descamación, costras en la base de las pestañas y afectar su crecimiento y dirección. El ursuelo, que es una infección de la glándula sebácea en el párpado que puede aparecer en la base de la pestaña, a diferencia del chalacio, que es la inflamación de la glándula de Meibomian, ¿no? Son glándulas que están más allá del borde del párpado, ¿no? Y que también producen a veces infecciones o pequeños tumoraciones, ¿no? Y lógicamente afectan todo el entorno. Y también hay infecciones de Modex, o sea, son unos ácaros que pueden vivir en los folículos de la pestaña y que pueden causar blefaritis y pérdida de la pestaña también. Después hay otros signos como la madarosis, que es la pérdida de cejas o pestañas, que puede indicar alopecia areata, blefaritis crónica, enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, lupus, sífilis e incluso lepra. La tricotilomanía es un efecto secundario de algunos medicamentos o tratamientos, como por ejemplo en el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Hay el signo de Hertog, que es una pérdida del tercio externo de la ceja. Es sugestivo de hipotiroidismo, pero también puede verse en otras condiciones, ¿no? La poliosis, que es el encanecimiento prematuro, ¿no? Puede ser localizado, aislado o asociarse al vitíligo, por ejemplo, ¿no? La triquiasis o distiquiasis puede causar irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, enrojecimiento y en casos severos hasta daño de la córnea, ¿no? La blefaritis solo causa inflamación del borde palpebral con diversos síntomas que pueden o no afectar a la pestaña e incluso a la salud del globo ocular, ¿no? Y la tricomegalia puede ser idiopática, puede estar asociada a medicamentos, como por ejemplo análogos de las prostaglandinas para glaucoma, puede estar asociada también a la desnutrición. La evaluación de las cejas y las pestañas, como ven, es un componente importante del examen físico, que junto lógicamente con otros hallazgos y la historia clínica va a ayudarnos a formar una impresión diagnóstica más completa del proceso que puede afectar al paciente. El examen de los párpados.
En el examen de los párpados vamos a ver, ya saben, primero la presencia de los dos, que haya simetría, descargar actividad de retracción palpebral, que puede sugerir hipertiroidismo, pero también puede ser secundaria a otras condiciones, ¿no? El lobostalmos, que aumenta el riesgo de sequedad corneal y úlceras incluso. El ectropio, que puede causar lagrimeo, irritación y puede predisponer a infecciones. El entropio puede causar abrasión corneal y cicatrización si no se trata. El edema palpebral, que puede ser causado por alergias, por infecciones, una celulitis preseptal. Se ve también en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, hipotiroidismo o también en traumatismo, ¿no? La blefaritis generalmente causa irritación crónica, enrojecimiento, escozor y puede afectar la salud de la córnea y la conjuntiva. El ursuelo, que es una infección bacteriana de una glándula sebácea del párpado, va a causar dolor, enrojecimiento e hinchazón en una zona localizada. El chalacio es una inflamación crónica también de una glándula de Meibonio que se presenta como un nódulo, a veces indoloro, en el párpado. El santelasma, que ahí como ven en la lámina, son depósitos amarillentos de colesterol que se localizan en los párpados y que generalmente están asociados a una hiperlipidemia. Y naturalmente puede haber tumores palpebrales también, que pueden ser benignos o malignos y que requieren, lógicamente, evaluación y tratamiento. La otra estructura que vamos a evaluar son las conjuntivas. La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que cubre la superficie anterior del ojo, excepto la córnea, y la superficie interna de los párpados. Se divide en conjuntiva vulvar, cubre la esclera, conjuntiva tarsal o palpebral, reviste la cara interna de los párpados, y el fornis o conjuntival o fondo de saco, que es la unión entre la conjuntiva vulvar y tarsal. En este aspecto vamos a evaluar el color. Bueno, como decíamos, es transparente, tiene algunos vasos sanguíneos, pero son muy finos y casi no visibles, ¿no? Algunos sí se pueden notar, pero no necesariamente, ¿no? Puede haber hiperemia conjuntival, que es el enrojecimiento difuso, que es un signo de inflamación o también de una infección conjuntival. La palidez puede indicar anemia. La quemosis es un edema o hinchazón de la conjuntiva que puede ser causada por alergia, infección, traumatismo o cirugía. La quemosis, la hemorragia subconjuntival, que es una acumulación de sangre debajo de la conjuntiva, que aparece como una mancha roja brillante. Generalmente es indolora y se resuelve espontáneamente, o sea, se reabsorbe, ¿no? En la vascularización hay que evaluar el patrón de los vasos, que puede ser difuso o ciliar, la presencia de neovascularizaciones, formación de nuevos vasos sanguíneos anormales, que puede ocurrir a veces en respuesta a hipoxia o a inflamación crónica, ¿no? Las secreciones, acuosa típica de la conjuntivitis viral o alérgica, la secreción mucosa común en conjuntivitis alérgica o conjuntivitis seca, y la mucopurulenta, que sugiere conjuntivitis bacteriana, ¿no? Las lesiones, que pueden ser las lesiones de los folículos, pequeñas elevaciones blanquecinas en la conjuntiva tarsal, que es característica de conjuntivitis viral o por clamidia. Las papilas, que son elevaciones más grandes con un vaso sanguíneo central, presenten en la conjuntivitis alérgica o en las bacterianas. Las papilas gigantes se observan en la conjuntivitis alérgica severa o en usuarios que usan lentes de contacto. Las membranas o pseudomembranas, que son capas fibrosas en la conjuntiva tarsal,
que van asociadas a conjuntivitis severa, por ejemplo, por adenovirus o por difteria. Los cuerpos extraños que pueden estar incrustados en la conjuntiva tarsal o vulvar, y las tumoraciones que también pueden ser benignas o malignas, ¿no? En el examen, a la inspección general, vamos a observar el color, la vascularización de la esclera y la conjuntiva, así a simple vista, ¿no? Podemos hacer una eversión del párpado superior para examinar la conjuntiva tarsal superior y el fornis superior. Se pide al paciente que mire hacia abajo y con 2 dedos se tracciona suavemente, lógicamente, el párpado superior hacia arriba para ver, y con un hisopo o el dedo pulgar ayudarnos a ver la parte de la conjuntiva superior. También podemos hacer una eversión del párpado inferior, en donde traccionamos el párpado inferior hacia abajo y podemos visualizar la conjuntiva tarsal inferior y el fornix inferior también, ¿no? O sea, el ángulo donde revierte después al ojo la conjuntiva, ¿no? Iluminación, hay que utilizar una linterna o una lámpara, como sea mejor, ¿no? Para ver los detalles, ¿no? La palpación, en algunos casos se puede palpar suavemente la conjuntiva para detectar nódulos o engrosamientos. También al palpar con el pulpajo de los dedos pulgares de forma simultánea podemos medir la tensión del ojo, del globo ocular, pidiéndole al paciente primero que cierre los ojos naturalmente, y si hay una diferencia y hasta de repente despierta molestia en uno y no en lo otro, lógicamente que la presión debe ser similar, ¿no? Y si es la molestia unilateral o el dolor, se puede sospechar de que puede haber una hipertensión ocular, ¿no? La conjuntiva pálida, lógicamente, es signo de anemia. Si es de color amarillento las escleras, bueno, es un signo de ictericia. Las escleras azules, por ejemplo, es un signo de anemia o de osteogénesis imperfecta. Inyección o enrojecimiento se ve, por ejemplo, como un signo de glaucoma, un signo posible de consumo de drogas si es bilateral, o un signo de cuerpo extraño si es unilateral. Las escleras, ¿no? El examen de las escleras, ya sabemos nosotros que es la capa externa fibrosa y blanca del ojo que se extiende desde la córnea hasta el nervio óptico. Aquí vamos a evaluar que el color normalmente es blanca o ligeramente azulada en los niños. En la ictericia va a tomar un color amarillento que sugiere ictericia debido a hiperbilirrubinemia. Puede ser problemas hepáticos o puede ser por hemolis. Azulada puede observarse en niños esclera más delgada o en condiciones como la osteogénesis imperfecta que ya hemos mencionado. Las manchas pigmentadas pueden ser nevus lunares, esclerales lógicamente, generalmente son benignos, o puede ser una melanosis racial. En la vascularización normalmente presenta pocos vasos sanguíneos finos, no es muy abundante. En la inyección ciliar, o sea, el enrojecimiento profundo alrededor del limbo corneal, va asociado a inflamación intraocular, como una ireitis o una queratitis, ¿no? La inyección conjuntival, habíamos hablado, de la escleritis y la epiescleritis, que es una inflamación de la esclera o de la capa superficial. Puede causar enrojecimiento localizado o difuso y a menudo con dolor. La epiescleritis suele ser menos dolorosa y los vasos se mueven con la palpación, a diferencia de la escleritis. ¿Qué lesiones podemos encontrar? La pingüécula, que es una elevación amarillenta no inflamatoria en la conjuntiva vulvar cerca del limbo corneal, que es más frecuente en el lado nasal. El pterygium,
que es un crecimiento fibrovascular triangular de la conjuntiva vulvar que puede incluso llegar a invadir la córnea, ¿no? Los nódulos esclerales, que son un signo de escleritis nodular, y las depresiones o adelgazamiento, estafiloma como se conoce, es la protrusión de la V a través de una zona debilitada de la esclera, ¿no? Vamos a ver el examen de los ojos, ¿no? Lo primero que debemos buscar, lógicamente, es el interrogatorio, ¿no? Si, por ejemplo, hay disminución de la agudeza visual, que puede ser gradual o súbita, en uno o en ambos ojos, de lejos o de cerca, ¿no? La diplopía, que es la visión doble, el dolor ocular, que puede ser localizado o difuso, tiene una intensidad que es variable, la irradiación, factores que lo desencadenan o lo alivian, ¿no? La fotofobia, que es sensibilidad a la luz, el lacrimeo abundante o excesivo, que se conoce como epífora, la secreción ocular, hay que ver el tipo, color y consistencia, el prurito o picazón que puede haber, la sensación de cuerpo extraño, que es lógicamente cuando algo penetra en el ojo, la metamorfosis, morfoxia, que es la distorsión de las imágenes, los escotomas, que son puntos ciegos en el campo visual, la miodisopsias, que son como moscas volantes que refiere el paciente, y los fosfenos, que son destellos de luz, y los halos alrededor de las luces, que es lo que puede manifestar un paciente. Hay que buscar antecedentes oculares, como por ejemplo cirugías oculares previas, traumatismos oculares, uso de lentes de contacto, el tipo, el tiempo de uso y la higiene que se da, las enfermedades oculares previas como glaucoma, cataratas, la degeneración macular, entre otras. El uso de medicamentos oftálmicos también es importante, ¿no? Como antecedentes sistémicos hay que buscar diabetes mellitus, ¿no? La hipertensión arterial, algunas enfermedades autoinmunes, las enfermedades de la tiroides, ¿no? U otras enfermedades que también puedan dar molestias a nivel de los ojos, ¿no? También hay que buscar antecedentes familiares, donde haya enfermedades oculares como glaucoma, retinosis pigmentaria, etc., ¿no? Y también influye el estilo de vida y los factores ambientales, ¿no? Estar constantemente expuesto, por ejemplo, a agentes irritantes, o el uso de las pantallas, ¿no? Las computadoras, los televisores, hoy día todos producen radiación y estos pueden afectar los ojos o la visión, ¿no? ¿Qué vamos a explorar nosotros en los ojos? Vamos a explorar la agudeza visual, ¿no? Vamos a evaluar la visión lejana y cercana con la tabla de Snellen y tabla de cerca respectivamente, ¿no? Es una tabla conocida, ¿no? Hay que hacer un registro de la agudeza visual para cada ojo por separado, con y sin corrección óptica, si el paciente la utiliza, ¿no? Los campos visuales, evaluación de la visión periférica mediante confrontación, identificación de posibles defectos como hemianopsias, cuadrantopsias o escotomas, la motilidad ocular extrínseca, o sea, hay que evaluar el movimiento de los glóbulos oculares en 6 direcciones cardinales de la mirada, ¿no? ¿Qué se hace con el dedo? Eso lo vamos a hacer en la práctica. Detección de estrabismo, nixtagmo, ¿no? Limitaciones en la movilidad o diplopía, evaluación de la convergencia, ¿no? Hay que evaluar las pupilas, ¿no?
Vamos a ver el tamaño, la forma, la simetría, ver la presencia de anisocoria, reacción a la luz, directa o consensual, el reflejo de acomodación, detección de pupilas anormales. Por ejemplo, hay una pupila que le llama Gil-Robertson, o la pupila de Adie. Bueno, son términos que ya los van a ir conociendo. Los párpados, la inspección de la posición, la tos, si hay tosis, retracción en los ojos dalmas, la evaluación de la piel, el color, la textura, lesiones, edema, el examen de los bordes palpebrales, ¿no? La blefaritis, el entropion, el ectropion o los tumores. Hay que evaluar la esclera y la conjuntiva, evaluación del color, si hay ictericia, palidez o hiperemia, inspección de la vascularización, que no haya inyección ciliar o conjuntival, búsqueda de lesiones como la pingüécula, el pterigium, la hemorragia subconjuntival o la presencia de nódulos, la eversión de los párpados para examinar la conjuntiva tarsal y los fondos de saco. En la córnea, inspección, transparencia y ver la superficie, ¿no? Buscar opacidades o irregularidades, búsqueda de cuerpos extraños, abrasiones o úlceras, que puede requerir a veces tinción con fluoresceína para identificarla, ¿no? Si que son muy pequeños. En la cámara anterior, la evaluación de la profundidad y la transparencia, búsqueda del FLAIR, que es una proteína en el humor acuoso, células inflamatorios o hipopios, ¿no? En el iris, evaluación del color y el patrón, búsqueda de sinequias o neovascularizaciones. En el cristalino, evaluación de la transparencia, detección de cataratas. El fondo de ojo, que se hace con un oftalmoscopio, ¿no? En el que se visualiza la papila óptica, el color, los bordes, si hay excavaciones, evaluación de los vasos retinianos, el calibre, cruces arteriovenosos, la mácula y la retina periférica, búsqueda de hemorragias, exudados, edema o desprendimiento de retina, entre otros, ¿no? Y la tonometría, que es la medición de la presión ocular, ¿no? Para la detección del glaucoma, que es más o menos frecuente esa lesión, ¿no? Como decía, hay que palpar los globos oculares con los ojos cerrados, simultáneamente con ambos pulgares, ¿no? Tratando de comprobar tensión que sea simétrica y la presencia de dolor o alguna molestia unilateral, ¿no? Que nos indicaría de repente un aumento de la presión ocular. La palpación tiene que ser muy suave, ¿no? Porque la compresión del globo ocular produce dolor por sí, ¿no? Prueben ustedes, van a ver. Hay que comprobar la simetría de los movimientos oculares, colocando un dedo más o menos a unos 30 centímetros de distancia y hacemos mover que siga la dirección del dedo, ¿no? Sin mover la cabeza, para ver la integridad de los músculos oculares y sus pares craneales, ¿no? En la pupila vamos a buscar el tamaño de las pupilas en milímetros. Lo normal es de 2 a 5 milímetros bilateral. Y si hay una diferencia entre ellas, bueno, se considera lo que se conoce como anisocoria, ¿no? El reflejo pupilar, que es la iluminación de la luz en cada pupila en una habitación oscura, para detectar la respuesta de la pupila, ¿no? La contracción. Si nosotros tapamos incluso con una mano un ojo y tratamos de mirar de frente, vamos a ver que la pupila se dilata. Cuando retiramos la mano bruscamente o aplicamos una luz, la pupila se va a contraer, ¿no? Eso se conoce como el reflejo pupilar, ¿no? Entonces, también una prueba, ¿cómo se llama? Como cruzada, digamos, que es la contracción pupilar ipsilateral, una respuesta directa, y la contracción de la pupila contralateral, que es una apuesta consensuada, ¿no? Observar la velocidad con que se contrae la pupila,
El reflejo luminoso pupilar anormal es lento y puede describirse como lento o no reactivo. El reflejo pupilar generalmente es rápido, ¿no? Si tú aplicas la luz y no miras inmediatamente, vas a encontrar ya la pupila contraída. Causa del reflejo luminoso pupilar anormal tenemos, por ejemplo, la lesión del nervio óptico, daño del nervio oculomotor, lesiones del tronco cerebral, o también puede ser por efecto de droga, ¿no? Opiáceos o barbitúricos. El reflejo de acomodación, que se solicita al paciente que mira un objeto lejano, a menudo un punto en la pared de la habitación, y luego se le pide que mire a un objeto cercano, ¿no? A menudo el dedo del examinador sosteniendo más o menos a unas 12 pulgadas delante de la persona. Y nosotros vamos a mirar los ojos del individuo. Las pupilas deben contraerse al pasar del objeto lejano al cercano, y la pupila debe dilatarse cuando pasa del objeto cercano al lejano, ¿no? Los defectos de la reacción a la luz, pero no a la acomodación, crea la sospecha de sífilis. Las pupilas de Argyll-Robertson, que se conoce, se acomodan pero no reaccionan, ¿no? Después la medida de la agudeza visual, que se hace con una tabla de Snellen. Después vamos a pasar a la evaluación de las fosas nasales. Aquí hay que buscar los síntomas, digamos, más frecuentes que se presentan, ¿no? Preguntar sobre obstrucción nasal, rinorrea, si es acuosa o purulenta o sanguinolenta, la presencia de epistas, o sea, sangrado, los estornudos frecuentes, el dolor o presión facial, la hiposmia o anosmia, el prurito nasal, la anosmia, que puede ser postinfecciosa o postraumática, ¿no? Depende de lo que refiere el paciente. Hay que buscar también antecedentes como alergias, rinitis crónica, uso de descongestionantes tópicos, exposición a irritantes ambientales o traumatismos nasales, ¿no? Eso es importante buscar. El examen de la nariz. ¿Qué vamos a buscar en el examen de la nariz? Lógicamente, primero, vamos a ver a la inspección, el tamaño, ¿no? Si es proporcional al resto de la cara, la alineación, si se encuentra en la línea media, la simetría nasal, desvíos, hundimientos o deformidades del dorso nasal, el movimiento con la respiración, sobre todo de la porción cartilaginosa, que son las alas nasales, los signos inflamatorios como eritema, edema o secreción visible por las fosas nasales, ¿no? A la palpación, que vamos a hacer es evaluar la sensibilidad al dolor, porque vamos a nosotros coger la región del cartílago, ¿no? También vamos a evaluar los senos paranasales, frontal y maxilar, que los podemos tocar y pueden despertar dolor. También hay que buscar crepitación ósea irregular del tabique, lo que nos puede indicar si hay un traumatismo de probable fractura del tabique, ¿no? También podemos percutir los senos frontales y los senos maxilares buscando, digamos, la presencia de dolor, ¿no? Podemos después evaluar lógicamente el interior de la fosa nasal. Para eso podemos utilizar un espéculo nasal o una fuente de luz, ¿no? Y algunos movimientos que se hacen, que ya lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Ahora solamente tengan en cuenta eso. ¿Y qué vamos a evaluar? Bueno, la mucosa nasal, la coloración,
si es pálida por alergia, la hiperémica, que generalmente es infecciosa, si hay edema, presencia de costras, úlceras o pólipos, la secreción, que puede ser serosa, mucosa, purulenta o sanguinolenta, ¿no? El tabique nasal, si está desviado, si hay perforaciones. También se visualizan los cornetes. Bueno, dicen que se visualizan los 3 cornetes, ¿no? Pero en realidad la verdad es que yo muy poco he visto eso. He visto uno, ¿no? Con ajustes. Tamaño, la forma, si hay hiperplasia o hay cambios de color, ¿no? Y el vestíbulo nasal para ver la presencia de repente de foliculitis, fisuras, irritación por manipulación o por la presencia de cuerpos extraños, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos que podemos encontrar acá, ¿no? La rinitis alérgica, la rinitis vasomotora, la rinosinusitis aguda o crónica, la desviación septal del tabique, los pólipos nasales, tumores nasales que pueden ser benignos o malignos, y cuerpos extraños nasales. Generalmente se ve eso en pediatría, ¿no? Acá tenemos una imagen de cómo se palpan los senos frontales, los senos maxilares. Bueno, los hemoidales son difíciles de detectar, ¿no? Están exactamente en la conjunción del ángulo interno de los ojos, en esa zona, ¿no? Pero muy difícil de hecho de palpar, ¿no? Claro, si hay una inflamación muy intensa, probablemente despierte dolor el presionar en esa zona, ¿no? Y después vamos a proceder a la evaluación de la cavidad oral, ¿no? Y lógicamente de la garganta. Hay que examinar los labios, identificar si que no haya ninguna alteración, tanto del labio superior como inferior, que recuerden que no son iguales, ¿no? Hay que identificar la transición del epitelio, ¿no? Al epitelio mucoso de la cara interna y la externa epidermoide, ¿no? La movilidad, la presencia de lesiones como ulceraciones en los labios o en las comisuras labiales. Examinar los carrillos, la cara interna de la mucosa, identificar el conducto externo que está a nivel que desemboca a nivel de la segunda molar en la arcada superior, ¿no? Las encías, ver la coloración y el estado de las mucosas, ¿no? Las piezas dentales, su distribución y alineamiento, presencia de prótesis, ausencia de piezas dentales, presencia de caries, tanto en la arcada superior como inferior. Realizar ligeros golpes sobre las piezas dentales para identificar presencia de dolor y su estado de conservación, que también hay que evaluar, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen, la de la izquierda superior es una cavidad normal, ¿no? En la otra vemos la presencia de frenillo, eso también hay que buscar, pidiéndole que levante la lengua nada más al paciente. Abajo tenemos la mordida abierta, ¿no? Que le llaman, o sea, los maxilares no tienen una, digamos, no tiene una mordida uniforme, ¿no? Vemos una elevación del maxilar superior, ¿no? Y la mordida cruzada que le llaman, ¿no? En donde anterior y posterior, ¿no? Es decir, que el maxilar superior puede ir por delante de la arcada inferior o la arcada inferior ir por delante de la arcada superior, ¿no? Esas son las alteraciones más frecuentes que vemos, ¿no? Después vamos a evaluar la lengua, que es un órgano, como sabemos nosotros, que está compuesto por músculo y está cubierto por una membrana mucosa. Presenta pequeños nódulos de tejido llamados papilas que van a cubrir la superficie de la lengua. Entre las papilas se encuentran las papilas gustativas, las cuales proveen de la sensación del gusto. También mantienen la comida y la saliva en la boca mientras se mastica. Por último, estos músculos ayudan a guiar y a mantener los dientes en las posiciones adecuadas. La lengua en realidad es un músculo poderoso porque ayuda a la masticación, ayuda a deglutir, o sea, a pasar los alimentos,
y ayuda a modular las palabras y degustar los alimentos. Sus partes se dividen en la cara superior, la cara inferior, los bordes linguales, la base de la lengua y la punta lingual, ¿no? En realidad en todos ellos hay distribución de las papilas, ¿no? Hay una prueba que podemos hacer para saber si el paciente percibe ¿cómo se llama? El sabor en la lengua, ¿no? Podemos utilizar un algodón con azúcar o un algodón con sal y vamos a ver la diferencia. Como son los extremos, ¿no? La sal es el extremo del dulce, entonces pues salado y dulce. Podemos utilizar eso para ver si percibe bien los sabores, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la práctica. La faringe, que como sabemos nosotros es un tubo que comienza detrás de la nariz, baja por el cuello y termina en la parte superior de la tráquea del esófago, ¿no? Las tres partes de la faringe son la nasofaringe, la que está en relación con las fosas nasales, la orofaringe, la que está en relación con la boca, y la hipofaringe, la que está en relación con la tráquea y el esófago, ¿no? En realidad forma parte, pues, como vemos, de dos sistemas, ¿no? El aparato respiratorio y el aparato digestivo, porque a través de ella van a pasar tanto el aire como los alimentos, no simultáneamente, por supuesto, ¿no? En contraste con otra parte del tracto digestivo, la faringe tiene una capa muscular constituida por completo de músculo voluntario, ¿no? Bien. No lo vemos por completo, por si acaso la faringe, vemos una parte, ¿no? La orofaringe generalmente, ¿no? Y la nasofaringe, pero la hipofaringe no la vemos solo cuando utilizamos de repente algún instrumento como un laringoscopio, ¿no? También tenemos la evaluación de los oídos, ¿no? Los oídos, o sea, que comenzamos por los pabellones auriculares, donde vamos a buscar simetría de los pabellones auriculares, la implantación, si los dos están simétricamente implantados, la movilidad, la integridad de los cartílagos, o sea, el hélice, el antihélice, el trago, el antitrago, la presencia del lóbulo de cada pabellón auricular, ¿no? También vamos a encontrar el conducto auditivo externo, ¿no? Tiene una forma y un diámetro determinado, ¿no? En el cual, de hecho, no es un tubo recto, sino contorneado, donde vamos a encontrar vellosidades, vamos a encontrar cerumen, que es una cera. Todos estos elementos sirven de defensa del oído, ¿no? Este tubo, este conducto llega más o menos hasta delante del tímpano o la membrana del tímpano, que es una estructura oval, semitransparente, que se encuentra entre el conducto auditivo externo del hueso temporal y la cavidad timpánica del oído medio, ¿no? En realidad es un componente muy importante del oído y esta membrana separa el oído externo del oído medio, ¿no? También podemos evaluar la membrana timpánica, ¿no? Porque hasta ahí podemos llegar, ver, mejor dicho, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo se hace eso en el examen físico, ¿no? Bueno, ya nosotros sabemos que adheridos a la membrana timpánica están los huesecillos, ¿no? Que son tres pequeños huesos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno, ¿no? Los huesos se llaman el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Y también hay otro elemento que es la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. La trompa de Eustaquio va a ayudar a equilibrar la presión del oído medio. Se necesita una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, igual que el interior de la nariz y la garganta. El oído interno, que está formado lógicamente por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el vestíbulo, que contiene receptores para el equilibrio, los conductos semicirculares, que contienen receptores para el equilibrio, ¿no? La audición, que también hay que evaluar, ¿no? Es cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica, hacen que la membrana vibre. Estas vibraciones
van a ser transferidas posteriormente a los huesecillos en el oído medio interno, y estas estructuras convierten las ondas sonoras en impulsos nerviosos, ¿no? Protección: la integridad de la membrana timpánica impide la lesión del oído interno. Hay pruebas para evaluar la audición, ¿no? La prueba de Rinne es golpear una diapasón y colocarlo en la hipófisis mastoide para comprobar la conducción ósea. Golpear un diapasón y colocarlo cerca del canal auditivo para comprobar la conducción del aire. Solicitar al individuo que cuente en segundos hasta que el sonido desaparezca. La otra prueba es la prueba de Rinne positiva. ¿Qué significa? Si la persona a la que se le aplica el test escucha mejor, el diapasón está en el aire, se considera como positiva, por lo que se interpreta que la pérdida de audición es leve o es inexistente. En caso de presentarse algún grado de hipoacusia, esta sería neurosensorial. La prueba de Rinne negativa es cuando el paciente escucha mejor al colocársele el diapasón detrás de la oreja, por la vía ósea, en la zona del hueso mastoideo. Se considera negativo el resultado de la prueba de Rinne y se entiende que la persona presenta pérdida de la audición conductiva. Una de las principales utilidades que se obtiene a partir de este test es que se define si el paciente posee pérdida auditiva conductiva o neurosensorial. La otra prueba que se menciona acá es la prueba de Weber, que es golpear una diapasón y colocarlo en el centro de la frente y preguntar al individuo si el sonido viene de la izquierda o de la derecha. Normal, el oído es igual en ambos oídos. Si hay pérdida auditiva unilateral, la vibración es más fuerte en el oído afectado. Si es pérdida auditiva sensorial unilateral, la vibración es más fuerte en el oído normal. Bien. Y por último vamos a la evaluación del cuello. El cuello es la región del organismo que une lógicamente la cabeza con el tórax y los miembros superiores. Su forma es cilíndrica, es la vía de paso de elementos vasculares, viscerales, nerviosos, es asiento de glándula también. Los músculos que lo conforman son los responsables de los movimientos de la cabeza. ¿Qué vamos a evaluar? Su forma: cilíndrico, alargado, corto o medial, que es más o menos lo normal, ¿no? Evaluar el movimiento, mirar hacia arriba, lo más alto posible, normal es más o menos 70 grados de extensión. Tocar el pecho con la barbilla, normal son 80 o 90 grados de flexión. Girar la cabeza tanto a la derecha como a la izquierda, tanto como sea posible, ¿no? Lo normal son 90 grados de rotación. Tocar la oreja derecha o izquierda con el hombro, es normal entre los 20 y 45 grados de flexión lateral. La simetría a partir de la línea media de ambas mitades se hacen semejantes. La palpación, bueno, aquí vamos a palpar músculo esternocleidomastoideo, hay que buscar adenopatías, tumoraciones, pero es importante para la palpación de la tiroides. También podemos ocultar, lo que vamos a ocultar, ¿qué cosa es? Se realiza con el diafragma o la campana de un estetoscopio sobre la piel sin ropa. Ocultar las arterias carótidas con la campana del estetoscopio en busca de algún soplo o algún sonido sibilante, ¿no? Acá vamos a ver cómo se hace la palpación de la glándula tiroides. Hay, como ven, 3 métodos, ¿no? El bimanual y por la parte posterior, digamos solo con 2 dedos por la parte anterior y con una mano, primero en un lado y después en el otro, ¿no? Son las 3 formas de evaluar. Eso lo vamos a ver en la práctica, es solamente para mencionarles nada más. Después tenemos alteraciones en el cuello, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Observar asimetría, deformidades o masas. Observar si hay traumatismos evidentes como lesiones cutáneas o secuela de presión, seducciones en la piel. Presencia de ingurgitación yugular, que se puede ver en un neumotórax a tensión. La posible causa y la más frecuente es por insuficiencia cardíaca
derecha descompensada, o cuando hay estado de retención de líquido, ¿no? O sea, volumen, ¿no? Podemos ver la presencia de ingurgitación yugular. Pero generalmente nunca es por problema pulmonar. Recuerden eso siempre. Hay alteraciones también de la tiroides, ¿no? La tiroiditis normal no suele ser palpable. Bueno, perdón, la tiroiditis no, sino la tiroides, ¿no? Normalmente no es palpable. Nosotros nos situamos detrás del paciente, como hemos visto en la imagen, y vamos a localizar primero el istmo tiroideo, y palpando por debajo de él le pedimos al paciente que traiga saliva o un sorbo de agua, y mientras nosotros palpamos, ¿no? Así podemos sentir el movimiento, el roce que puede producir la tiroides cuando pasa por el cortejo de los dedos, ¿no? Los ganglios linfáticos, que también los podemos evaluar cuando están presentes. Cuando están ausentes es muy difícil de evaluarlos. Acá lo que vemos son las zonas donde generalmente se localizan, ¿no? Preauricular, retroauricular, submaxilar, submentoniano, en la longitud del esternocleidomastoideo, anterior, posterior, todos los lugares donde suelen ubicarse los ganglios, ¿no? Acá tenemos la palpación de los ganglios submentonianos y los supraclaviculares, cómo se hace, que también lo vamos a hacer en la práctica, por supuesto, ¿no? Y aquí hay una tabla para, digamos, evaluar la presencia de ganglios y cuáles son los lugares, sobre todo cuando sospechamos de un cáncer, ¿no? Los ganglios submentonianos y submaxilares, generalmente, si es de origen cancerígeno, va a afectarse la lengua, el labio, la lengua anterior, el suelo de la boca, la gingiva o la mucosa bucal. Si es como dice acá, yúgulo digástrico superior, se va a afectar la cavidad oral, la faringe y la laringe. Si son nódulos yugulares medios, la nasofaringe, la orofaringe, la cavidad oral o la laringe. Si son nódulos yugulares inferiores, la hipofaringe, la laringe subglótica y el esófago. Si es del grupo triangular, la parte posterior del cráneo, y si es del grupo del compartimento anterior, vamos a tener la afección de la garganta, las amígdalas, la tiroides y la faringe posterior. Bien. Con eso hemos terminado esta clase. Bueno, esperemos que les sea de utilidad y ya nos estaremos viendo en la próxima. Buenas noches.